Bien, queremos dar las gracias. Tenemos entre nosotros algunas visitas. Tenemos a Cristina, tenemos a don... ¿A dónde? Allá, no lo veo. A don Sebastián. A mí me da risa, yo de repente creo que antiguamente tenía un gran léxico y ahora se me olvidan las palabras. Trato de encontrar palabras de repente para ciertas cosas y se me olvidan. Y bueno, le damos gracias también a Sebastián, a su esposa, a su mamá, a su hermana que están aquí también, ¿ya? Por acompañarnos en el día de hoy. No cumplieron su rol de buenas chilenas o buenos chilenos, pero tendrán que ir a excusarse aquí. ¿Ah? Perdón. Ven, estoy hablando de más. Me ruego su perdón. Ustedes tienen gobernador ya. Hicieron la pega entonces. Bien, estamos en el libro de Lucas, por favor, vamos a ir al capítulo 3, verso 15 al 18. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntando todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Pero vamos a llegar hasta el 18, simplemente. Hemos estado aprendiendo cómo Lucas, este historiador médico, nos relata cómo fueron los primeros días en que aparecen en escena Juan el Bautista, nuestro Señor, sus padres, también todo lo que nos ha ido contando en los primeros capítulos. Y hablábamos la semana anterior acerca de lo alucinante que debe haber sido esto en realidad. Porque esto realmente fue alucinante en el sentido de que las ciudades, dicen algunas personas, que quedaban vacías. Digamos, toda la gente iba al Jordán, toda la gente quería escuchar a este individuo que aparece en escena. Y es interesante porque este individuo que aparece en escena es un individuo, es un estereotipo totalmente diferente. Digamos, ya hablamos la semana anterior y hemos sido muy, a lo mejor, majadero, hablando acerca de la situación que les había tocado vivir a todas estas personas, ¿no es cierto?, luego de 400 años de silencio, en donde Dios no ha hablado, en donde la religión se ha apoderado de todos los rincones, y tal como nos hablaban los textos anteriores, la situación era horrible en todos los aspectos. Los que cobraban impuestos eran horribles, los soldados eran horribles, digamos, todo era horrible en realidad. Había un abuso de la autoridad no menor, y había un grupo de personas que no era un grupo menor, era un grupo enorme que estaba sufriendo bajo esta situación. Por eso ellos hacen presente, los mirábamos la semana anterior y quiero hacer la salvedad, porque bueno, siempre nos faltan los que después me llaman y me dicen alguna cosa. Ya alguien me dijo, no, se equivocó la semana pasada porque usted se refirió a ese texto y ese texto no tiene que ver con Juan el Bautista, tiene que ver con Jesús. Yo le dije, sí, es verdad, yo nunca dije que fuera y tuviera que ver con Juan el Bautista, sino que realmente tenía que ver con Jesús. Lo que yo estaba hablando era de que las personas respondían, así como respondieron ante Juan el Bautista, también respondieron ante Jesús cuando decían, nadie habla como él. Ellos estaban aburridos de alguna manera de la religión, estaban hasta el copete con la religión. Entonces cuando aparece Juan y cuando aparece Jesús, realmente ellos tienen un alivio tan grande como cuando Jesús les dice a ellos, ¿saben qué? Lleven mi carga, que es liviana, y tráiganme su carga a mí. Entonces eso es lo que de alguna manera estaba apareciendo aquí. Entonces el estereotipo de alguna manera es muy interesante y es importante alguna vez romper con esos, no sé cómo llamarlos. Creo que aquí tenemos, bueno, yo siempre lo digo, yo creo que no hay un tipo más raro en medio de nosotros que el Sebastián, ¿no? De verdad, y yo disfruto eso en realidad.
Yo lo he dicho y siempre de alguna manera disfruto, porque creo que lo más tremendo es eso, cuando somos tan como marcados, estereotipados, y a veces hay tanta religión. Porque a veces nuestros ojos de alguna manera están como preocupados de ciertas cosas y no es lo importante. Por ejemplo, con lo que aconteció el día de ayer. El día de ayer tuvimos nuestra conferencia y la gran mayoría de nosotros ya llevamos años yendo a hoteles de primer nivel, ¿no es cierto? Todos acostumbrados a eso. Y de repente nos fuimos a meter ayer a un lugar totalmente diferente. Algunos estábamos asustados en realidad, cómo iba a ser la reacción. Pero había algo en mi corazón y yo se lo decía a alguien. Y esto tiene que ver un poco con lo que estoy diciendo, que a veces las personas están tan preocupadas del envase, pero a veces lo que hay dentro del envase es horroroso, po. Y a veces lo de fuera del envase puede ser horroroso, pero lo que está dentro del envase es tremendamente precioso. Entonces, eso es lo que estaba pasando aquí. Aquí había un montón de gente que estaba sufriendo a causa de unos religiosos infelices, desgraciados, que estaban imponiendo a las personas cargas, estaban llevándolos por un camino que realmente ellos no querían, ellos no eran felices. La religión a ellos no los hacía, de alguna manera, no los ponía contentos, no los ponía felices. Entonces, reitero, creo que fue tremendo, al menos para mí creo que es tremendo haber sido parte de esta situación, y uno lo puede llevar esto un poco a lo que fue con nuestro ministerio, con Capilla Calvario, cuando comenzó en los Estados Unidos, con todos estos hippies, con toda esta gente rara. Como yo mencionaba hace tiempo atrás, que muchas personas cuando aparecen este movimiento y aparecen los hippies, por favor traten de pensar lo que eso significó. Gente de pelo largo, blue jeans sucios, a pies pelados, pero no eran uno, eran multitudes de personas. Y la religión de aquel entonces también se preocupó. Pero la religión de aquel entonces, tal como lo mencioné, llegó la estupidez a tal grado que en los medios, me parece que fue, no sé si uno de los diarios locales que había ahí en California, en donde estaba la iglesia, donde estaba Capilla Calvario, en donde ellos hicieron referencia a algo porque los religiosos se los habían dicho, no, si ellos tienen a Jesús nomás. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo importante si Jesús es lo único importante que hay y lo único que realmente vale la pena? Y ellos decían, tienen a Jesús, como diciendo, bueno, no tienen los coritos, no tienen la religiosidad, entonces ellos van a desaparecer. No, pues no desaparecieron. Al contrario, quizás muchas de esas otras iglesias sí desaparecieron. Entonces, vuelvo a reiterar, debe haber sido tremendamente alucinante escuchar a este hombre, a este estereotipo totalmente diferente. Lucas no nos dice realmente cómo él se vestía, pero Marcos sí nos los dice, Mateo sí nos los dice y nos habla también acerca de lo que él comía y cómo se vestía. Él comía una comida muy particular y se vestía de una manera muy particular. Los que conocían las Escrituras, sin lugar a dudas, lo asociaban en forma inmediata con Elías, un profeta del Antiguo Testamento que fue increíble, entonces lo asociaban con él. Entonces, ahora, ¿qué es lo alucinante, al menos para mí, de todo esto y de este individuo en realidad? También lo dijimos la semana pasada. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote. Su papá Zacarías era un sacerdote. Entonces él tenía que haber sido un sacerdote, pero él no estaba ni allí con eso. Él no quería ser. Entonces, lo que nos dice en Lucas 1:80, cuando habla de que él crecía y se fortalecía, él se fue a vivir al desierto. Allá se fue a preparar para este momento culminante en su vida, en donde Dios lo va a llamar para que venga y haga el trabajo que él tiene que hacer. Yo no sé quién de ayer lo dijo, pero algunos de ellos lo dijo y les decía temprano a algunos. Para mí es alucinante escuchar y ponerme a escuchar a Edgardo, a Néstor, a Sebastián, a Carlos Tello y
Alberto uno lo escucha. Pero escuchar las cosas que ellos dicen que son similares a las que uno ha estado diciendo constantemente y ha estado haciendo referencia constantemente. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, lo que va a hacer Juan. Juan tiene un trabajo predeterminado por Dios, que se lo ha dicho a su papá, él lo sabe. Él no viene a hacer el trabajo, por llamarlo así, completo, y alguien ayer lo dijo, y esto es tan importante cuando lo entendemos, cuál es nuestra labor en la iglesia, que uno siembra, otro riega, y Dios da el crecimiento. Todos tenemos un trabajo que hacer. Entonces, Juan tiene un trabajo que hacer. Ahora, lo dijimos también. Él se resiste a ser un sacerdote. A lo mejor como Amós, hicimos mención de que Amós, pudiendo haber sido llamado profeta, dijo, por favor, no, yo soy un recogedor de higos nomás. No estaba ni allí con que lo llamaran también profeta. ¿Por qué? Porque también todos los profetas de aquel entonces eran horrorosos. Entonces, eso es lo tremendo. Ahora, lo que a mí me gusta de esto, sobre todo de Juan el Bautista, cómo él se prepara para este momento culminante de su carrera, de su vida, y que reiteramos, él es muy corto el ministerio de él. Si aquí como nos relata, más abajo nos habla acerca de lo que está sucediendo en el entorno, y eso uno puede hacer referencia a lo que vivimos como nuestro país. Voy a leerlo y voy a decirlo. Dice el verso 19, entonces Herodes, el tetrarca, acuérdense que es una persona que está gobernando la cuarta parte de Judea. Y dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, todas ellas añadió sobre esta, encerró a Juan en la cárcel. Uno empieza a pensar en Manuel Monsalve, así se llama, ¿no es cierto? Y es tremendo, ¿no? Es que lo que hacíamos mención, y creo que lo dijo, no sé si Sebastián también ayer lo dijo, cuando la gente piensa que las personas viven en las diversas etapas y como que los mundos siempre han sido difíciles, siempre han sido horrorosos, siempre ha habido corrupción. Acuérdense que aquí, por ejemplo, y por eso reitero, Juan el Bautista va a ser tomado preso. Y va a ser tomado preso, ¿por qué? Porque se atrevió a ir y hacerle mención a la autoridad acerca de que él estaba haciendo algo horroroso. Recuerden que este hombre llamado Herodes se estaba acostando con su sobrina, y su sobrina era la amante, por llamarlo así, ¿de quién? De su hermano, porque eran parientes. O sea, hay toda una situación, y eso hace que este hombre lo tome preso y lo tome detenido. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Reitero, uno tiene que entender que a veces Dios nos elige en la vida, y a veces para cosas ni siquiera tan grandes. Esto es otro ejemplo. Esther. Cuando uno piensa en Esther, ¿qué hizo Esther? No fue tanto lo que hizo, pero lo que hizo fue determinante. Fue determinante. En ese momento quieren erradicar a la nación judía. Ese hombre que está asociado con la autoridad y que ha puesto en su corazón porque tiene bronca, sobre todo con el pariente, con el tío de esta mujer, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterar, se me olvidan los nombres, pero la historia no. Y por esa causa, ¿no es cierto?, lo quieren erradicar. Y él va y le dice a esta mujer, porque ella exclusivamente, todo lo que ha vivido es para ese momento exclusivo. No es para otra cosa. Y ella se atreve también a tomar esto y decirle a su entorno y decirle a su tío, ¿no es cierto?, que oren por ella. ¿Por qué? Porque ella podía hacer. Entonces, de eso es lo que se trata un poco esto, que ojalá uno entendiera que todos nosotros tenemos algo que hacer, y a veces son cosas que parecen ser menores, pero son determinantes. Y voy a reiterar algunas cosas que escuché ayer y que me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque yo a veces les he dicho a ustedes, cuando les digo, les simplifico la vida en el sentido que la gente se preocupa tanto, siendo que el Señor dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Todo lo que hagamos. Y alguien lo decía, Carlos Tello, cuando decía, mientras vas, me encantó. Mientras estás haciendo, mientras tomas la micro, ojalá todos nosotros tuviéramos, ¿saben qué? Ese corazón para poder ser usados por Dios en la micro, en la plaza, en cualquier lugar. Como este hombre, reitero.
Y este hombre, por favor, piensen, lo dijimos la semana pasada, él no apareció en escena diciéndole a las personas, buenas tardes, señoras y señores, sino le empieza a decir, generación maligna, hipócrita, bautícense, hagan frutos dignos. Oh, Dios mío. Pero dijimos el porqué, dijimos el entorno. ¿Por qué? Porque el bautizarse para ellos significaba de alguna manera arrepentirse, porque los que se bautizaban en aquel entonces eran los gentiles que se hacían prosélitos judíos y era una forma de limpiarse. Entonces, él lo estaba llamando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban arrepentirse. Necesitaban de verdad entender. ¿Por qué? Porque tal como se les va a mencionar a ellos, y cuando ellos le preguntan a Juan, el texto aquí dice, ¿eres tú el Cristo que había de venir? No. ¿Por qué? Porque viene otro detrás de mí. Entonces, yo hoy día quiero detenerme en algo muy sencillo, en Juan nuevamente. ¿Por qué? Quiero leer algo. Dice, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. En el entorno de los, también ayer se habló bastante de los esclavos, pedirle a un esclavo que le desatara la correa a su amo era, no se lo pedían. Nadie lo pedía. Digamos, si había algo bajo que hacer, era un poco más arriba de esto. Esto era algo mucho, mucho, mucho más bajo que eso. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un poco pensando en esta persona. ¿Por qué de alguna manera tuvo éxito en la vida? ¿Por qué de alguna manera a él le fue bien el poco tiempo donde él funcionó? Ahora, reiteramos, él no fue un hombre que tampoco no tuvo problemas ni dudas. Él tuvo una duda no menor. Cuando él está preso, lo van a matar y vienen, porque aquí hay algo que es tan alucinante cuando uno aprende de que ellos no escapan a las situaciones que tenemos nosotros, porque a ellos vinieron los suyos, los que eran discípulos de Juan, a decirle, hey, Jesús está bautizando más gente que tú y que yo y que nosotros. Digamos, como un tipo de queja, como un tipo de competencia. ¿Se acuerdan lo que él le responde a él o no? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, de eso se trata un poco la vida, al menos lo que vuelvo a reiterar para nosotros. Creo que vivimos tiempos muy particulares, muy especiales, en donde realmente tenemos que aprender de estas personas que su único anhelo, su único deseo, es como también lo hemos reiterado hasta el cansancio, es como el apóstol Pablo hace referencia cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay otra razón de vida. Juan el Bautista no tiene otra razón para vivir. A él no le interesa ninguna otra cosa. Reitero, podría haber sido un sacerdote, podría haberse acomodado, podría haber sacado beneficio de aquello. Se fue al desierto a esperar el momento y la orden, como dice aquí mismo, cuando Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque la labor de él era importante, porque era el antecesor del Mesías. Ahora, el Mesías, cuando ellos preguntan a Juan del Mesías, también algo tremendamente interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando uno entra un poco a la profundidad, ¿por qué estas personas están preguntando realmente del Mesías? Cuando uno va para atrás y empieza a descubrir que desde el momento en que ellos vuelven desde Babilonia a Jerusalén, y hay un edicto que promulga un rey, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que, voy a ir más o menos poniendo todo el entorno, Jeremías, que está todavía, Daniel, que está vivo, ¿no es cierto? Es anciano ya, imagínense que él llegó a la edad de 15 años aproximadamente a Babilonia, han pasado 70 años, tiene 85 años más o menos, 90. Está leyendo el libro de Jeremías y se da cuenta y mira el calendario
de que se va a cumplir el momento donde ellos tienen que volver. Y hay toda una oración que él hace porque él se da cuenta que el pueblo no está preparado para eso. Pero apartando esto un poco, la Biblia nos dice que vino un arcángel a traerle una noticia a él. Y la noticia era porque él está preocupado por su nación, por su pueblo, y él le viene a contarle un poco lo que ha de acontecer con su nación y con su pueblo, que para su pueblo hay 70 semanas determinadas. Digamos, todo un panorama hasta para que comience el reino milenial de Cristo. Pero tal como lo dice y lo separa la Escritura, lo separa en 69 semanas y una semana. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ese momento hasta este momento estamos viviendo, trasladémonos al año 28, 29, perdón, sí, al año 30 más o menos, 30, ahí dicen algunos que hay una después de Cristo. Y si usted saca la cuenta, 69 semanas, y significa que han pasado 483 años aproximadamente. Entonces, ¿quién tenía que venir? El Mesías. Solo que no como ellos esperaban. Entonces, por eso ellos le están preguntando a Juan. Por eso Jesús luego pregunta y dice, ¿qué dice la gente que yo soy? Pero lo importante es qué es lo que es, hacia donde reitero nuevamente voy, hacia la importancia que tiene Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, como dice la Escritura, es el que iba a traer el corazón de la gente, de alguna manera a sensibilizarlo para cuando apareciera Jesucristo, ellos lo recibieran. Esa era la labor de él. Y no era una labor menor. Pero reitero, creo que lo que más, al menos para mí, alucinante, es esto, este hombre, la capacidad que él tiene para negarse a sí mismo. Reitero, ¿cuántas personas están dispuestas a perder de vista beneficios, a lo mejor hacer con su vida? Como alguien lo dijo, yo reitero, lo dijo, creo que fue Sebastián, cuando hablaba de las mentiras. Fuiste tú, Sebastián, ¿no es cierto? De las mentiras que el mundo te dice. Cuando yo mismo he hecho referencia a que la gente le dice, y creo que él lo dijo también, cuando la gente dice, lo mejor que puedo hacer con mis hijos es dejarle educación, o lo dijo, hay unas altas cosas. Es una equivocación que nosotros tenemos porque nos olvidamos de lo esencial. La Biblia dice, ¿qué saca el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué saca el hombre, la mujer, lo que sea, con lograr no sé lo que sea, si al final cuando se muera? Porque la Biblia dice que el hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? El juicio. Y si no tienes a Cristo, por favor. Yo sé que no vamos a poder ver los textos como a veces los vemos, pero el contexto que hay aquí no es menor, porque Juan está hablando de lo que él está haciendo. Él dice, ¿saben qué? Yo no soy, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Has leído el texto que dice de ese bichito, cómo se llama? Sí, pero tiene un nombre. ¿Cómo dice? El gusano que nunca. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está anticipando? Está anticipando realmente de eso que a veces sin darnos cuenta le hincamos el diente a las cosas que se ven, que a la larga van a desaparecer. Y las cosas que no se ven son las que estamos dejando de lado y nos equivocamos. Por eso reitero, Juan, cuando hace referencia a él mismo y habla de Jesús, dice, ¿sabe qué? Yo, dice él, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y eso no lo hacía ningún esclavo, porque era algo, vuelvo a reiterar, era lo más bajo, digamos, ese era un patrón horroroso, era un amo horroroso si le pedía a un esclavo que le sacara eso. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Nosotros vivimos tiempos, reitero, que no son menores, creemos de que Jesús viene pronto. Yo lo decía la semana pasada y reitero, cuando uno lee noticias,
¿Hace cuánto tiempo ustedes no escuchaban las noticias donde empezaba a hablarse del poder atómico? ¿Hace cuánto tiempo no escuchábamos acerca de que un presidente anda con su maletita, con el botón? ¿Y qué dice la Escritura cuando habla en Ezequiel 38, cuando habla como se van a haber personas que van a morir, ¿no es cierto? Y que van a haber enterradores profesionales y van a tener que ellos enterrar. Y está hablando de que eso es la invasión que van a hacer antes de Israel. Cuando la iglesia se vaya, cuando comience recién, y ahí venga el anticristo y traiga la paz seguramente, porque Rusia y todo esto van a atacar a Israel. Hoy día Israel, estamos viendo que al presidente le han puesto una orden de ¿qué? De captura. Reitero, si un poco lo que quiero hacer mención más que nada, para que vayamos a votar, es la necesidad que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Romanos dice, es hora que despertemos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un día menos, no es un día más. Y es un día para de verdad ponerle mucho ahínco, para orar, para pedirle a Dios que nos dé una capacidad tan grande. ¿Para qué? Para poder seguir insistiendo con los hijos, con las hijas. Aquí hay algunos niños que yo conozco. Y yo cuando lo veo, porque yo sé lo que están haciendo, y yo le digo, deja de fornicar. Juan Bautista, ¿qué le decía? Y yo los conozco porque son niños, es como con mis amigos. Con mis amigos yo voy y los abrazo porque los quiero y le digo, pásalo bien, loco, aprovecha. Porque lo que vaya a vivir después es tremendo. Y eso no es mentira. Por favor, recuerden ese hombre de Lucas 16. 2 hombres murieron. ¿Y uno dónde despertó? En el lugar de tormento. Todavía está en el lugar de tormento. Su situación no ha cambiado. Han pasado 2000 años y su situación no ha cambiado. Y no va a cambiar. ¿Saben hasta cuándo no va a cambiar? Y cuando cambie va a ser para peor. Porque cuando Dios nos saque de allí, como dice Apocalipsis 20, ¿no es cierto? Luego que el cielo y la tierra desaparezcan y Dios juzgue a todas estas personas, y como dice el pastor Chuck, y los eche en el profundo del universo, en algún lugar solos, donde lo único lamento que van a tener es que pudieron haber cambiado su situación de vida, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque rechazaron al único que podía haber cambiado eso. ¿A quién es? A Jesucristo. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, reitero, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, y reitero, haciendo un poco el contexto de todo esto, yo creo que, siempre lo digo, debe haber sido alucinante vivir en la época en donde nuestros pastores vivieron. Yo les he contado, he tenido la oportunidad de estar allí, de ir, me acuerdo que ya no está con nosotros, uno de los primeros hombres que vino para acá, que me acuerdo aquí estaba y les enseñó acerca del liderazgo a las personas de aquí, y él les decía, ¿saben qué? Cuando yo hablo con el pastor Raúl, yo le digo, pastor Raúl, yo creo que esto debiera ser así. Y el pastor Raúl le decía, sí, es verdad, pero lo vamos a hacer como yo digo. No sé si se acuerdan de él, ¿cómo se llama? Y así él partió hace tiempo. Bueno, algo iba a decir de él, ya se me olvidó, perdón. Perdón, ¿sabe que se me va se me pierde? Pero lo vuelvo a reiterar, lo importante que es lo que es que entendamos que realmente hay poco tiempo, no hay mucho tiempo, tenemos que ponernos, pedir, ya me acordé lo que iba a decir, ya. Con él, en los viajes, cuando fuimos a las conferencias a Costa Mesa, porque las conferencias duraban 3 días y nos quedábamos en hoteles por ahí. Y me acuerdo que íbamos pasando por un puente que estaba, por ejemplo, a 15 cuadras de Costa Mesa. Y él me decía, ¿sabes qué? De aquí la gente corría a la iglesia. Esto es tremendo, esto es parecido. Lo que está pasando aquí. Las ciudades quedaban vacías para escuchar. Vuelvo a reiterar, a veces a la gente no le gusta que le pisen los callos. Pero Juan el Bautista le pisó los callos bien pisados a ellos. Porque cuando les dijo, acuérdense, por favor voy a leer de nuevo. Lo miramos la semana pasada. Y fue tan tremendo, dice,
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víbora, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Uno podría pensar, qué tremendo, pero si miramos el texto, tenía toda la razón. Porque lo primero que les dijo a algunos: no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, los religiosos. Acuérdense que a Jesús lo dijimos, lo reiteramos. A Jesús le dijeron: hey, Abraham es nuestro papá. Y él le dijo: perdón, si Abraham fuera tu papá, tú harías las obras que hace Abraham, pero tú no haces las obras que hace Abraham. ¿Tú haces las obras de quién? Del diablo. Entonces, ¿quién es tu papá? El diablo. Entonces, por eso esto era tan severo, porque esta era la realidad de aquel entonces, y la gente necesitaba arrepentirse. La gente necesita. Arrepentirse no significa simplemente un remordimiento. Arrepentirse significa girar en 180 grados, y no es algo emocional. Son decisiones. Si yo iba para allá, ahora voy para acá. De eso se trata, arrepentirse. Dejar de hacer lo que tú sabes que no debes hacer. Lo decíamos también cuando uno toma otros textos, cuando el apóstol Pablo, luego de dar esa larga lista, y le dice: nadie te engañe con palabras vanas. No, si no hay drama, no hay problema. Sí, sí hay problema. Entonces, por eso aquí le dice a ellos. Y segundo, dice: y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta, se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y esto es lo alucinante. Cuando la gente responde de esta manera ante esto, ante Dios, cuando de repente se pone pesado, ¿y qué hago, Señor? Esto, ¿saben qué? Es como Pablo. Pablo va, dice, lleno de ira, lleno de enojo, hacia Damasco. Aparece Jesús, y Jesús le dice: hey, Pablo, ¿hasta cuándo? Y él, ¿qué le dice? ¿Qué quiere que haga, Señor? De eso se trata esto. Y ojalá realmente a nosotros nos importara y nos importe hacer la voluntad de Dios por sobre nuestra propia voluntad y por sobre nuestro propio deseo. Y aquí les empieza a decir: el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, hablamos de ellos, algunos fueron parte del ministerio de Jesús. Hablábamos de ese pequeñito que se subió arriba y Jesús le dijo: baja que voy a tu casa. Y hubo una fiesta en su casa, y los fariseos y los religiosos decían: ¿cómo te juntas con ellos? Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Si esto es lo que se trata, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Cuando Dios me inquiere algo, cuando Dios me dice algo que a lo mejor yo no estoy bien. Dice: maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaban unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Todas estas personas que están escuchando esto están respondiendo de la mejor manera que se puede preguntar: ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Porque de repente uno se pregunta. Yo cuando conocí a Jesucristo, yo tenía marihuana en plantas. Y yo no me quería deshacer de ella. Y me acuerdo, literalmente le pregunté a Dios: ¿qué hago con ella? Y un tremendo macetero se me quebró en mis manos. Está bien. Pero de eso se trata esto. Yo los animo a eso. Los animo a que de verdad tú quieras vivir los últimos días de tu vida de la mejor manera posible. Creo que no hay nada más alucinante poder decir como el apóstol Pablo, cuando él dice: he peleado, he corrido, me espera la corona de justicia. Entonces, por eso reitero, ojalá tu vida, mi vida, no esté abocada a cosas que realmente no son tan importantes, sino que son las cosas de Dios. Algo interesante que dice aquí, quiero mencionárselo, déjenme buscarle el texto. No está en Lucas, en Juan dice: es necesario que él crezca y yo mengua. Jesús habla de él en Mateo 11, miren lo que habla por favor en Mateo 11, 7 al 19, que es Jesús hablando de Juan el Bautista.
Son 63 textos que hay de él en la Biblia. Dice el 7, ¿qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta, porque de este en quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído, oiga para oír. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voz a sus compañeros diciendo: tocamos flauta y no bailaste, os endechamos, no lamentaste. Pero vino Juan, que no come ni bebe, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabe de qué es lo que está hablando aquí? Al final particularmente está hablando que la sabiduría de alguna manera queda demostrada en los hechos. Si tú y yo realmente queremos ser sabios, más allá del conocimiento, más allá de todo este tipo de cosas, ¿saben con lo que tiene que ver? Es un poco con lo que Pablo hace referencia a Timoteo cuando lo dice, que es verdad que hay mucha gente que cree, dice, pero con sus hechos lo niegan. Entonces es fácil de repente justificarse. Es fácil decir cosas como lo que hemos aprendido. Pero lo que Dios está buscando de nosotros realmente es que hayan hechos. Y vuelvo a reiterar, yo lo he simplificado tanto y reitero, me encantó como lo dijo Carlos ayer, mientras vas. Si aquí lo único que tú y yo tenemos que pedir, quiero concluir con eso, es lo que Juan va a decir. Seguramente vamos a hablar más de esto, porque Juan va a decir: he aquí, yo no soy el Cristo, pero viene. ¿Y el Cristo en qué los va a bautizar? En Espíritu Santo y fuego. Acuérdense que Jesús dijo algo, porque aquí estamos hablando la labor del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí, yo reitero, la próxima semana vamos a detenernos en eso. Pues si yo voy para atrás, por ejemplo, el libro de los Jueces, una época horrorosa, porque los hombres hacían cada uno lo que bien le parecía, pero alguien clamaba a Dios y Dios levantaba a un hombre. Pero ese hombre, todos los textos dicen que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Jesús dijo algo más adelante, porque el Espíritu, acuérdense que en Juan 14 recién les va a hablar del Espíritu, y en Juan 20 recién va a soplar en ellos el Espíritu. Pero Él les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué correrán? Río de agua. Y la explicación dice, porque esto dice del Espíritu. ¿Okay? De eso se trata esto aquí. Tú y yo lo único que tenemos que pedir en este tiempo es que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, porque es el único que nos puede capacitar para poder vivir la vida que queremos vivir. Por favor, dice: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios, toda ciencia, si tengo toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
pero las profecías se acaban, cesan las lenguas, la ciencia acaba, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas no, cuando fui hombre dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es uno. ¿Y cuál es? El amor. El amor ágape. Y alguna vez hemos dicho, es como cuando Jesús dice, ama al que te calumnia, al que te difama. Nosotros a veces tenemos que ser consecuentes cuando vamos para adentro, cuando nos damos cuenta que realmente no somos ni tan tiernos, ni tan amorosos. Y no respondemos, es que realmente a veces somos realmente carnales para pensar si alguien nos dice algo, tratamos de herirlo o decirle cosas. Y no somos capaces de repente cuando la Biblia dice, por ejemplo, que la verdadera honra, ¿qué es lo que es? Pasar por alto la ofensa y no, pues nos ofendemos. Nosotros debemos amar y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y como nos dice Tesalonicenses, sobre todo si estamos en espera de estas cosas, animaos unos a otros. Pero a veces, vuelvo a reiterar, a veces nos pisamos los callos o cosas de esa naturaleza. Entonces, por eso Juan está diciéndoles a este grupo de personas, ¿no es cierto? Primero le está diciendo lo que ellos deben hacer. Le está diciendo, por favor, busquen realmente fruto que abunde, como Jesús dijo en vuestra cuenta. Y le dijo también, viene otro, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero él, ¿en qué los va a bautizar? En Espíritu Santo y fuego. Y por favor, lo que Pablo le dice a los Gálatas, el Espíritu se recibe, ¿por qué? Por fe. Cada día tú tienes que pedirle a Dios que te ayude. Cada día que tú ves que tu carne aparece, ¿no aparece tu carne? ¿Tu naturaleza? Y hay que ponerla a un lado. Como yo le decía a alguien, esa carne se supone, vamos a decir eso, que está muerta, que está crucificada. Pero eso no sucede. Lo que yo decía y decía Martín Lutero, ¿te acuerdas que lo dije? Cuando dijo, yo pensé que este infeliz se había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que sabía nadar, ¿no? Y tengo que matarlo todos los días. De eso se trata esto. Esta es una batalla diaria. Y reitero, que Dios ponga el corazón en ti, en nosotros. Yo ayer miraba allá, vuelvo a reiterar, me encantó. Yo estaba asustado un poco, dije, van a haber algunos malos, pero todo el mundo quedó feliz. Y a lo mejor el envase no era el mejor, pero el contenido fue realmente bueno. Entonces yo te animo a eso, a que no te preocupes de repente de lo que puede estar pasando por fuera, preocúpate de lo que está pasando por dentro. Que realmente podamos dar un tremendo fruto. Y ojalá, como también lo dijo alguien ayer, y es lo que dice el Señor. Acuérdense que Él le dijo a los fariseos, no, a la gente le dijo, por favor, no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, que la gente vea realmente que lo que decimos. Por eso reitero, si nosotros somos personas que a veces estamos dando mal testimonio por nuestro carácter o por lo que sea, a veces es mejor no decir que somos cristianos. Pero tampoco es la idea. La idea es realmente que Dios nos cambie y que Dios nos ayude a controlar esa naturaleza o esa parte de nuestra vida. Que nos ayude realmente y que podamos dar un beneficio y que la gente vea, wow, realmente está cambiando. Porque a veces pasan años y nuestras cosas siguen estando presentes y a veces justificamos eso. ¿Cómo lo justificamos? Es que yo soy así. Pero se supone que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Entonces, no existe, no sirve esa justificación. Entonces, lo único que hay que hacer, pedirle a Dios que nos ayude, que el fruto de su Espíritu venga y que nos bautice con su Espíritu y que haga lo que Él quiera hacer con nosotros y que nosotros podamos, reitero,
Creo que es maravilloso pensar como el apóstol cuando él le dice a esas personas que le están diciendo lo que viene y que por favor trata de evitarlo. Y él dice, ¿saben qué? No hagan eso porque yo no solo estoy dispuesto a sufrir. ¿Estoy dispuesto a qué? A morir por la causa de Jesús. Ojalá hubiese mucha gente que pudiera tener y la idea de Juan, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y que podamos decirle al Señor como Elías, heme aquí, envíame a mí. De eso se trata esto. Y por favor reitero, no pienses con algunos que ¿quién soy yo? No sabes lo importante que tú eres para la vida de otras personas, cuando tú le puedes decir a otra persona que necesita a Jesús y tú lo llevas a Jesús. Dice la Biblia que hay una persona que muere y que lo que hace, nace de nuevo. Y en el cielo, ¿qué ocurre cuando una persona nace de nuevo? Hay fiesta. Entonces, no se menosprecie nadie pensando quién soy yo. Tú eres importante para Dios y Dios te quiere usar como su voz y quiere tocar por medio de ti a las personas que están a tu alrededor. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, gracias por Juan, gracias por todo lo que tu Biblia nos enseña. Gracias por Daniel también, Señor, que a pesar de los años que tenía, todavía tenía un gran amor por ti. Tú podías seguir hablándole y mencionándole y mostrándole el futuro de esa manera tan esplendorosa, Señor. Padre, oramos por nosotros, que de verdad a veces no nos damos cuenta de lo peligrosos son los tiempos en que vivimos, Dios, y que realmente tú puedes venir el día menos pensado, Señor. Que ya no hay tanto tiempo como pensamos, Señor. Te pedimos, te rogamos por nuestro país, Señor. Rogamos por nuestra ciudad y particularmente rogamos por nuestros parientes, Señor. Yo te ruego por los hijos, las hijas, por todos aquellos que son parte de nuestra Jerusalén y que de alguna manera se resisten todavía a venir a ti, Señor. Oramos para que nos ayudes, nos enseñes. Y yo te pido en esta hora algo muy particular, Señor. Yo te ruego que así como tú le dijiste a Pedro, Señor, en un momento determinado en donde la situación era mala, venían de la pesca, Señor, no habían pescado nada, Señor. Y tú le dijiste lo que había que hacer. A pesar de que él se opuso, Señor, diciéndote que él sabía más que tú, Señor. Tú le dijiste que lo hicieran y sus redes, dice que se reventaban, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, esta mañana que tú nos des sabiduría, Señor. Yo te ruego por sabiduría para las mamás, para los papás, con los hijos y las hijas, Señor. Que a veces a lo mejor podemos pensar que nos cansan. Que no haya eso, Señor, sino que de verdad tú hables a nuestros corazones y nos digas cómo poder llegar a ellos, Señor. Que tú abras, Señor, el corazón de ellos en momentos particulares, Señor, y podamos hacer lo que tú nos enseñes. Que tu Espíritu Santo de verdad se haga real en nuestra vida y nos hable. Yo te pido que nos enseñes, Señor. Yo te oro por todos aquellos que están en mi mente en este momento, Señor. Son tantos los hijos, Señor, tantas las hijas. Algunos son hasta parientes, Señor, de uno mismo, Señor. Yo te ruego para que nos des sabiduría. Oro por eso, Padre. Oro esta mañana por sabiduría para los papás, para las mamás, Señor. Para que tú vuelvas a darle un corazón tierno. Para cuando vean a sus hijos, a sus hijas, Señor. A sus nietos, a sus nietas, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus primos, a sus primas. Simplemente no los vean como personas, Señor, sino que los vean como los ves tú, como ovejas sin pastor, Señor. Señor, despierta en nosotros tal amor, Señor, que simplemente nos angustiemos, Señor, por ellos, pero en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor, y que los veamos, Señor, y que ellos quieran, Señor, y queramos también que ellos puedan venir a ti, Señor, y conocerte y caminar y disfrutar de ti, Señor. Yo te ruego en esta hora este milagro, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.